Mr. Worldwide and the international sensation. You know, let's have a good time. El Baila Conmigo Paraguay calienta motores y nosotros estamos aquí en la noche de lanzamiento para mostrarte todo sobre los jurados, los participantes, cómo vienen vestidos y cómo se están preparando los participantes de este reality, en el que también va a participar nuestra compañera Patti Hinz. Así que como siempre, por Rompiendo la Siesta en exclusiva, todo sobre el Baila Conmigo Paraguay. Veo agüita en la mesa, no hay nada más. No, nada más. Hay que cuidarse para el programa. Estamos todas a dieta. Sí, preparadísimo. Una noche súper emotiva, especial, diría. Primer baile, así es que súper contenta por estar entre estos famosos de verdad. Ya lista, mucho ensayo, con ganas de estrenarnos. Y la preparación para el baile a full, ¿eh? A full con los ensayos. Ya ansioso porque comience. Por este lado, ¿ya hay algún moretoncito por ahí o todo bien todavía? Yo me cubrí un poquito, tengo uno por acá. A ver, el chiste de Romina. Se va un señor muy enojado junto al doctor que le dio a luz a su bebé y le dice: doctor, ¿por qué mi hijo tiene 9 meses y aún no abre los ojos? Y el doctor le contestó: es usted quien debe abrir los ojos, señor, su hijo es chino. Musicalizando un segundito. Qué grande. ¿Están o no están casados ya? No, queremos casarnos, siempre estamos diciendo. Pero hay un compromiso, ¿eh? Hay un compromiso, obviamente, ¿verdad? La gente de repente no creían que estábamos, o sea, cuando empezó decían, no, esto es mentira que ustedes están juntos. Cuando oficializamos mentira, esto es todo bola. Ahora el tema de casamiento no es bola, es cierto, ¿sabes? Los dos somos artistas y hablamos muy bien, sabemos qué cosas se toleran en cuanto a, por decirte, el trabajo de cada uno, pero hay cosas que no. ¿Besos, por ejemplo? No. ¿Besos no van a ser aceptados? No, nada que. O sea que nosotros somos muy profesionales, ¿verdad? Y vamos a adoptar eso Pero en el baile. eso no, o sea, no somos actores, somos cantantes. Tell me that you got me and you're never gone. La gente te quiere ver bailar, Denise. Yo creo que me quiere ver para reírse un rato, porque la verdad que mucho talento para el baile, no sé si hay, pero me divierto. Yo soy de cada vez que hay una reunión con amigas o con la familia o cuando salgo, voy a alguna fiesta, bailo porque me encanta y voy a caradurear viendo más allá y voy a bailar en televisión nacional. Empieza este show con todo, hay muchas novedades, muchas sorpresas, estoy, no estoy, qué día no voy a estar, todo eso les voy a ir contando poco a poco. Llegué ayer, así que mañana ya empieza toda la vorágine. Voy a decir lo que me pasa en el momento. A algunos les va a gustar y a otros no. Por ahora sabemos ciertos participantes, que algunos conozco y otros no tengo la menor idea. Mejor que no conozca a nadie. Que la gente en su casa se pueda divertir con el baile, al margen de ver una competencia de baile. Martes, miércoles y jueves a las 22 horas, exactamente. Esta noche, primera vez como participante, es algo novedoso para mí también. Tengo un poquito de experiencia, pero este año me voy a divertir más, porque ya sé lo que es en realidad la competencia y bueno, a disfrutar nada más. Ya estoy vieja, entonces, o sea, soy media argelada y va a salir por ahí, me parece. Pero no es un personaje que estoy preparando de que si voy a ser mala, buena o lo que sea. Vas a ser vos. Voy a ser yo caricaturizándome un poquito más, quizás. Y estoy a full. ¿Ya puedes decir con quién vas a bailar o todavía no? No, esta va a ser sorpresa. ¿Qué ritmo ya estás practicando? Y tres música. Un saludo a Horno que me está viendo y a toda mi familia, especialmente a mi ciudad de Caguazú. Los quiero muchísimo, besitos. Por este lado, a Nitro. De luchando ahora a bailar, ¿eh? Vamos a ver qué sale, vamos. Y por este lado está el compañero Guardia que está robando ahora con nota también. No, discúlpame, no estoy robando, estoy trabajando para lo que es la baila conmigo por ahí. Nitro, ¿podemos hacer una práctica, una llave acá con el Guardia? No, nosotros nos vamos porque este va a terminar en quilombo. Última palabra, palabra de despedida. Apágame. Vamos a...